La comunicación humana que vamos a analizar el día de hoy, pues vamos a buscar y a profundizar en que sea abierta, directa y responsable. Algunas definiciones o ejemplos de la comunicación humana. Bueno, este es un proceso en el que intervienen por lo menos dos personas. Yo comunico algo a ti en esta circunstancia. Y cada persona continuamente percibe la realidad, representa esa realidad en su interior y transmite lo que entendió o esa representación hacia afuera, al exterior. La realidad que se percibe puede venir como imagen, como sonido o como sentimientos y emociones. La realidad que se representa y se transmite puede ir a manera de gestos, de palabras, de voz, volumen, tono, ritmo, postura o arreglo. Bienvenida, Joana, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. La representación entonces que hacemos de cada persona en cada persona depende de las vivencias que hemos tenido. Ahorita yo estoy explicando, pero ahorita vamos a ver ejemplos. Las imágenes, los sonidos, por ejemplo, aquí cada quien vaya pensando en estas frases qué significan o cuándo las hemos escuchado o a qué nos recuerdan. Por ejemplo, el no debes o el debes. ¿Dónde las hemos escuchado? ¿Qué nos recuerdan? ¿Qué nos hacen sentir el solo hecho de escucharlas así? Un te quiero o un no te quiero. ¿Qué sentimientos y emociones nos traen? Puede ser alegría, puede ser temor, puede ser paz. Siendo las más importantes las vivencias de la familia. Lo que hemos vivido en la familia, pues es lo que va marcando de manera más sólida nuestra manera de ser. Los supuestos, las creencias, los mapas mentales que nos vamos haciendo. Estas vivencias, supuestos, creencias o mapas pueden deformar la realidad. Así, lo que uno quiere transmitir puede captarlo en forma muy distinta al otro, porque las palabras pueden significar algo distinto para cada uno. Porque uno puede fijarse más en el cómo lo dice que en el qué dice. Porque pintan del color del sentimiento lo que perciben. Fíjense todas las cosas que influyen en la comunicación. No es solo lo que se dice o lo que se escucha, sino está todo esto, el significado que le damos, el cómo lo escuchamos, el sentimiento, si es agradable o desagradable y cómo lo pintamos. Y también porque se tienen distintas experiencias de relación, como haber aprendido que ante gestos de enojo del otro, se es culpable y se siente uno mal. Recordemos alguna anécdota de la infancia o no tan de la infancia en la que llega alguien, algún ser querido, algún familiar, algún amigo, es más, hasta en el trabajo, el jefe, un compañero que llega enojado ya o nos trata de una manera en la que demuestra su enojo y pensamos que somos los culpables. Ay, ¿qué habré dicho? ¿Qué habré hecho? Es mi culpa. Y me siento mal cuando yo no tengo a lo mejor nada que ver con el enojo del otro. Y la otra persona ya venía así. Por decir un ejemplo, que si existe un sentimiento negativo como frustración, es culpa del otro. O que los sentimientos no son importantes y que lo mejor es usar solo la razón. Todas estas pueden ser experiencias que traemos cargando. Estos tres aprendizajes violan las reglas de una comunicación abierta, directa y responsable. Son en cierta forma como enfermedades de la comunicación. Así, la primera convierte una suposición en verdad absoluta, como si fuera capaz de leer la mente del otro. Esta es la primera enfermedad, es la enfermedad de la bola de cristal.
lo que yo supongo que el otro está diciendo o pensando, lo convierto en una verdad, como si yo estuviera leyendo la mente del otro, en vez de preguntar. Es decir, estoy adivinando y eso que adivino lo convierto en una verdad, en vez de dialogar y contrastar si lo que estoy interpretando es correcto. La segunda enfermedad funciona como un mecanismo de causa y efecto. Esta frase que ya yo la había puesto como ejemplo. Tú me hiciste enojar, como si yo fuera la causa y por efecto automático tú te enojaras sin que tú tuvieras el control, como si estuvieran conectadas por un cable mágico, ¿verdad? Y si yo le aprieto el botón de enójate, la otra persona se enoja automáticamente. Pues no, no tendría que ser así. No tendría, sin embargo, muchas veces así sucede y hay que irlo trabajando, si se puede. La tercera enfermedad es como si las personas no existieran y las acciones fueran estáticas, como un despersonalizador y congelador en la acción. Y tenemos entonces este diagrama que a lo mejor nos puede ayudar a ubicarnos en diferentes relaciones. Fíjense, tenemos 4 flechas. De manera vertical hacia arriba tenemos el yo valgo y hacia abajo el yo no valgo. Hacia la derecha tenemos el tú vales y hacia la izquierda el tú no vales. Y entonces aquí encontramos combinaciones. Las palabras en azul, que están en las diagonales, en las esquinas, nos da como el tipo de personalidad o actitud que uno encuentra cuando se combinan. Por ejemplo, la ideal, pues, ¿cuál es? El yo valgo y el tú vales. ¿Esto en qué nos convierte? En una persona congruente. ¿Se acuerdan que veíamos la congruencia, la autenticidad? Si yo digo que yo valgo y al mismo tiempo tú también vales, esto es de una persona congruente. Vamos hacia abajo a la derecha, el apaciguador, ¿ese quién es? Pues el que dice, tú vales, pero yo no valgo. Apacigua la importancia del valor que tiene o elimina su lugar, su rol, dándole toda la importancia al otro. Al otro lado, el culpador, a la izquierda arriba, tenemos el que dice, tú no vales, solo yo valgo. Yo soy el que pone los criterios, entonces te culpo a ti de todo lo que sucede porque yo soy el que valgo y tú no vales. Y abajo a la izquierda, pues tenemos el que dice, ni tú vales, ni yo valgo. Esta persona, pues, se considera desconectada y súper razonador, súper racional, desconectada de sus emociones. Otra manera de graficar esto sería a través de esta que se llama la cebolla de Jaspers, en la que habla como de 4 niveles o grados de comunicación que podemos tener. Y les voy a pedir ahora sí que tomen una pluma o si están en el laptop, que anoten 4 ejemplos de 4 personas en las que consideran que tienen este tipo de comunicación. Y se los explico un poco. El nivel verde, el superficial, es pues con el que llegamos y saludamos de cosas que no tienen mucha importancia. Hablamos del clima, de la política, bueno, no, de la política ya es, pero del fútbol, de los resultados del deporte, de cómo están las cosas a nivel superficial. La gente que nos encontramos, a lo mejor que nos da servicios en el supermercado, que simplemente es de saludo y despedida. Luego, el nivel azul, que es un nivel un poquito más profundo, el de las ideas. Aquí ya entra entonces la política, entran razonamientos de la realidad mundial, de la realidad
de cómo están las cosas en el país, en la ciudad, en el trabajo, analizar datos. Un nivel más profundo es cuando ya hablamos de las vivencias, hablamos de emociones, hablamos de aspectos más personales de la familia, de mi vida, de cómo me siento, cómo interpreto. Y el rojo, el núcleo más profundo, el yo profundo, es el que solo abrimos con muy pocas personas en nuestra vida, con nuestra pareja, con ese amigo o amiga súper íntimo, lo que abrimos en confesión, que sabemos, o en terapia psicológica, que la otra persona sabemos que no le va a decir a nadie, entonces tenemos toda la libertad de abrirnos como realmente somos. Entonces, les doy 4 minutitos para que piensen, un minutito para cada uno de estos y escriban 2 o 3 personas, si encuentran, máximo 5, en cada uno de los grados. ¿A quién o en qué contextos ustedes se relacionan de manera superficial? ¿En qué contextos hablan con la gente solo de ideas? ¿En qué contextos hablan con la gente ya de vivencias personales? ¿Y con quiénes ustedes abren y comparten su núcleo más profundo? Esas 2 o 3 personas con las que comparten cada cosa. No sé si quedó claro o hay alguna pregunta. No lo van a compartir, es simplemente para ustedes. Entonces escríbanlo 4 minutitos para que escriban ejemplos de cada uno de estos niveles.
Muy bien. Que sea un ejercicio que podamos ir como meditando con las relaciones que tenemos en la familia, en el trabajo, con las amistades. La idea no es que con todos tengamos obviamente una relación de núcleo yo profundo, ¿no? O sea, nuestra intimidad se abre solo con muy pocas personas, pero que a lo mejor el nivel de vivencia sobre todo o de relación no se quede siempre en lo superficial o en las ideas, sino tratar de ir a las vivencias, abrir un poquito más. Muy bien, entonces, ¿qué grados y dificultades podemos encontrar en la comunicación o por qué hay dificultades en la comunicación? Fíjense, aquí hay dos personas, que podemos ser cada uno de nosotros con cualquier otra persona. Vean todo lo que hay, es más, se me hace que voy a poner primero, bueno, si vamos a ver todo lo que hay en medio de una persona o dos personas que dialogan. Vamos a empezar de abajo. Ahí donde está emoción y sentimiento, bueno, pues cada uno tiene, tanto la mujer como el hombre, una emoción y un sentimiento. Entonces vamos a partir de que la mujer está primero hablando, porque así están las flechitas. La mujer tiene una emoción y un sentimiento. Cuando quiere expresarlo en un concepto, ahí está ya la primera como distorsión o la primera interpretación de la emoción, de lo que yo siento a lo que yo pienso, ya hay como una primera interpretación personal o distorsión. De lo que yo pienso del concepto a lo que expreso tanto a nivel verbal como corporal, ya hay otra distorsión. Puede ser que lo que yo entendí en mi mente lo exprese de una manera distinta o no muy fiel o leal a lo que realmente siento y pienso. Entonces, ahí ya está una segunda distorsión. La tercera, ¿en qué momento entra? En la percepción que tiene el hombre. Es decir, lo que él ve es lo que la mujer le está verbalizando o diciendo con la boca o con las palabras y con su cuerpo. Entonces, él percibe una cosa y para hacerse un concepto ya hay otra distorsión, porque él, según sus experiencias, pues lo va a entender de determinada manera, no precisamente como la mujer lo quiere expresar. Y de ahí, de lo que el hombre pensó a lo que al final llega a su emoción o sentimiento, hay otra distorsión. Entonces, por eso al final es como un teléfono descompuesto muchas veces, porque la mujer dijo X, por así decirlo, y el hombre recibió Y, algo muy distinto a lo que la mujer realmente quería expresar. Entonces, ¿cómo mejorar esta dificultad o estas distorsiones? Pues tiene que haber un trabajo personal previo en las dos personas, porque si uno, supongamos que la mujer tiene muy bien trabajada su autoestima y su autoconocimiento y no tiene tantas distorsiones, pero si el hombre no, por más que la mujer sea asertiva y exprese las cosas de manera muy sana, el otro a lo mejor lo va a distorsionar. Entonces, sí conlleva un trabajo, bueno, pues primero uno no puede controlar lo que el otro haga, pero lo ideal es que pues se creen ambientes en los que ambas partes tengan este trabajo. Entonces, otra manera de analizar esto es un concepto que se llama la rueda de la conciencia, que es una estructura conceptual muy útil. Mediante un esquema que nos presenta 5 aspectos de la experiencia con sus diferentes implicaciones e individuales, permitiendo ver las relaciones que establecen entre ellos en el proceso cognoscitivo. Aquí lo vamos a entender un poquito más ya con la gráfica. Esta es la rueda de la conciencia. Es de otra manera explicar lo que acabo de decir. Primero, ¿qué es lo que sucede en una relación, en un diálogo, en una comunicación? Lo primero, antes de pensar algo, primero lo sentimos. Cuando hacemos algo, si nos vamos hacia atrás, cuando ya hicimos algo,
es porque lo primerito fue el sentimiento. Antes que pensar sobre lo que sentimos, sentimos. ¿Cuál es la sensación o la percepción? De esto viene una actitud subjetiva. Con esta actitud subjetiva, entonces lo interpreto, supongo, creo. Yo siento esto y según lo que siento, entonces es que lo interpreto y tengo una creencia. Ya con esa interpretación, entonces viene el sentimiento en sí. Después del sentimiento, entonces viene la intención. Todavía no es la acción, es tengo ganas de. Todo lo que sentí, percibí, interpreté, me hace sentir ganas de una acción o conducta. Vamos a verlo a través de un ejemplo muy concreto. El primero, la sensación. Es todos los datos que llegan a través de los sentidos. Por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que yo estoy escuchando? Ahorita, pues estoy escuchando las gotas de lluvia caer sobre el techo del vecino, que es un techo que produce mucho ruido. Eso es lo que escucho. Estoy percibiendo, sintiendo algo de humedad y frío. Y así, nos vamos con los sentidos, que veo, oigo, huelo, toco y pruebo. Una persona habla de experiencias sensibles y lo hace en forma descriptiva. Por ejemplo, veo una pelota de cuero. Veo tus músculos tensos. Escucho tu voz alterada. Fíjense, ¿qué diferencia este último? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Es preguntar, ¿por qué estás enojado? ¿O por qué me gritas? Y decir, escucho tu voz alterada es algo muy diferente. Estoy simplemente reflejando algo de manera objetiva. Oye, escucho, percibo tu voz alterada. No le estoy diciendo que el otro está enojado, no le estoy diciendo que es malo, no le estoy diciendo que no haga lo que está haciendo, simplemente estoy reflejando lo que percibo a manera de sensaciones. Ahora sí, el segundo paso, interpreto. Darle significado a los datos recibidos por los sentidos que al ser filtrados a través de la experiencia e interpretaciones del pasado toman un sentido nuevo. Al hablar en forma interpretativa, la persona no dice lo que ve, sino lo que infiere, lo que interpreta. Ejemplo, acuérdense, ya estamos en un segundo nivel. Esa pelota es un balón. En el ejemplo anterior solo veía una pelota de cuero. Ahora ya distingo que esa pelota es un balón. En el ejemplo anterior decíamos, veo tus músculos tensos. Ahora interpreto y digo, me parece que estás enojado. Es una suposición. En el ejemplo anterior decíamos, escucho tu voz alterada. Ahora interpreto y digo, creo o me parece que no entendiste lo que dije y por eso tu voz está alterada. Vamos a subir otro nivel de expresión al tercero, que son los sentimientos. Son una respuesta emocional o afectiva a los datos sensibles recibidos y el significado que les asigno. Generalmente los sentimientos van acompañados de una sensación que se produce en ese momento en alguna parte del cuerpo. Cuando se habla de sentimientos suele hacerse tanto en forma descriptiva como inferida. Ejemplo, me siento contento, me siento herida, me siento molesto. Esto es muy diferente a decir ¿cómo estás? Bien o mal. Recordemos, decir bien o mal no son sentimientos. Hay una lista muy larga y grande de emociones y sentimientos que podemos empezar a practicar. El cuarto paso sería entonces la intención. ¿A qué se refiere esto? A lo que la persona quiere lograr o hacer en una situación dada. Se puede reconocer cuando alguien expresa una intención porque habla de lo que quiere que pase.
de lo que quiere hacer o bien hace inferencias de otros deseos. Ejemplo, quiero jugar a la pelota. ¿Se acuerdan de los primeros dos? El primero, veo una pelota de cuero. El segundo, esa pelota es un balón. Ahora ya la intención o el cambio es, quiero jugar a la pelota. Todavía no he hecho nada, pero quiero, esa es mi intención. El segundo ejemplo es, quiero demostrar que tengo la razón. Y el tercero es, me parece que quieres que me vaya. Voy a regresarme al anterior. ¿Se acuerdan que decíamos primero, escucho tu voz alterada? La interpretación es, creo que no entendiste lo que dije. El sentimiento sería, me siento molesto. Y la intención, ahí ya metemos también la interpretación, me parece que quieres que me vaya. Por último, el quinto paso, entonces, son las acciones. Respuestas conductuales basadas en los datos recibidos por los sentidos, el significado asignado, los sentimientos que se suscitan y las intenciones que surgen. Son los actos que se producen con toda esa información procesada e incluyen conductas verbales expresadas en la acción, verbales o acciones, pues. Entonces, ¿cuál sería el quinto paso del primer ejemplo que hemos estado viendo? Pateo el balón. Ya no es solo quiero o tengo la intención, sino lo pateo. Del segundo ejemplo sería ataco tus ideas diciendo tu pensamiento es inconsciente, perdón. Y del tercer ejemplo te pregunto, ¿estás enojado? En vez de asegurar, ¿estás enojado? Entonces, es importante poder distinguir entre los 5 diferentes aspectos de la experiencia y los diferentes procesos envueltos cuando se producen. Pero también es importante puntualizar en las interacciones que se establecen entre ellos a lo largo del proceso, que naturalmente no se presentan en el orden señalado en el esquema. Esto hay que tenerlo claro. En nuestra vida, pues, no se presenta así ordenado. A veces lo primero que hacemos es la acción, pateamos el balón y luego ya nos damos cuenta que teníamos la intención y que percibimos el balón, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las sensaciones pueden estar siendo afectadas por sentimientos y en tal caso la situación emocional de la persona afecta su habilidad para recibir datos sensibles, que recibe de modo que puede centrarse demasiado en alguno de los datos sensibles, ignorando otros datos que también son importantes. Ok, entonces me voy a regresar y les voy a pedir que la segunda cosa que vamos a hacer, ahí donde escribieron lo anterior de la cebolla de Jaspers, ahora lo que van a escribir, piensen en un ejemplo, pueden ser dos, pero primero vamos a centrarnos en uno, que hayan vivido el día de hoy o ayer, es decir, algo como muy presente o actual o algo que a lo mejor traigan en mente, lo que sea, y que traten de analizar o describir, es decir, algo que a ustedes les haya pasado y describan estos 5 pasos. A lo mejor empiecen por el número 5. ¿Cuál fue la acción? Algo que ustedes hicieron. Acuérdense, vamos a pensar el mensaje yo. Ahorita no piensen, ay, es que lo que me hizo mi pareja o lo que hizo mi jefe o mi compañero. No, yo, algo que yo hice. ¿Qué acción hice? Y nos vamos a ir para atrás. Si lo que hicimos fue patear un balón, entonces vamos a irnos hasta el principio. ¿Cuál fue la sensación? ¿Cuál fue la interpretación? ¿Cuál fue el sentimiento? ¿Y cuál fue la intención que me llevó a realizar esa acción? Vamos a escribir 1 o 2 ejemplos máximo. ¿Queda claro lo que vamos a hacer? Si no, se vale preguntar. No hay ningún problema. Muy bien, entonces 5 minutos para que analicemos de manera tranquila algo que hayamos vivido hoy o ayer que hayamos hecho y tratemos de poner que lo que hay detrás, lo que hubo, la sensación, interpretar
sentimientos y acción. Aquí se lo voy a escribir en el chat como quiera. Adelante, 5 minutos. Bien, ¿alguna de ustedes quisiera compartir algún ejemplo de los que pusieron, de lo que escribieron ahorita?
Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Joana. Yo creo que una de las cosas que podemos compartir es la comunicación. En lo que respecto que hoy me pasó que a una compañera le pedí que llevara unas hojas a un guardia. Se molestó y me contestó mal. Normalmente ella nunca me había contestado así como medio golpeado, ¿no? Yo sí medio me enojé y me sentí a la vez porque pues ella nunca tenemos más de 10 años trabajando. Ya después dije, bueno, dije, pues a lo mejor, entonces ya después platicando me enteré de que le habían llamado la atención por X problema y entonces ahí fue donde surgió como que la mala comunicación. Entonces ya después platicamos y todo y pues se arregló. Muy bien. Ese, Cercado durante la clase. efectivamente, gracias por compartir. Y al final, qué bueno que dices, lo hablamos y se arregló. Entonces, la comunicación es eso, ¿no? Hubo un malentendido. Tú decías al principio, yo le pedí algo y ella me respondió mal. Ahí tú podrías preguntarte qué significa para ti o para otra persona o la otra persona el responder mal o bien. Es decir, qué emoción tú percibiste. Aquí, por ejemplo, si volvemos vamos a poner este de aquí. Supongamos que tú eres la de la izquierda, la mujer, y tú se lo pediste al de la derecha, a tu compañera. Tú sentiste algo que te llevó a pensar, algo que te llevó a pedirle que llevara unas hojas al guardia. Ya en lo que tú pediste ya hubo dos distorsiones, para bien o para mal, sanas o insanas. Aquí no estamos juzgando, simplemente es el filtro humano que le ponemos a las cosas. Entonces, entre lo que tú dijiste y lo que tu compañera percibió, ya hubo otra distorsión más. Entonces, ¿cómo lo entendió ella? Pues quién sabe. De manera que lo entendió de una manera, lo pensó y al final eso la hizo reaccionar con una emoción y una acción que a tus ojos fue una reacción pues mala, pero a lo mejor para ella fue pues lo que fue como la consecuencia de algo que ella venía viviendo, ¿verdad? Entonces, tú dices, luego lo hablaron y lo aclararon. Ahí sería, pues, el ejercicio exactamente de lo que nos pasa en la vida. La otra persona responde de una manera que yo no espero o no me agrada. ¿Cómo lo interpreto, lo percibo yo? Si reacciono inmediatamente de la misma manera o trato un poquito de hacer el esfuerzo, a ver, ¿por qué me está respondiendo así? No es contra mí, es que ya le habían llamado la atención, o a lo mejor trae dolor de cabeza, o ya está cansada. O sea, ¿por qué no le damos el derecho de la duda en vez de tomarlo personal siempre, ¿no? O la mayoría de las veces que nos pasa a todos y me pasa a mí y a veces sí, así crecemos acostumbrados, ¿verdad? Y como decía Joana muy bien, pues lo ideal es luego hablarlo cuando ya están las cosas más tranquilos para aclararlo, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Joana, gracias por compartir. Ok, entonces vamos a terminar con esta imagen que es un ejercicio de compasión, así de manera tranquila, eh, y tomando de hecho el ejemplo que nos dice Joana, vamos a pensar en una persona en la que sea, puede ser alguien, el mismo persona que eligieron, en este caso la compañera de Joana, o de quien escribimos el ejemplo, y vamos a dar estos 5 pasos. El primero es, con atención en la persona, repetirte a ti misma, igual que yo, esta persona está buscando algo de felicidad en su vida. Paso número 2, con atención en la persona, repítete a ti. Igual que yo, esta persona está tratando de evitar el sufrimiento en su vida. Paso número 3, con atención en la persona, repítete a ti misma. Igual que yo, esta persona ha conocido la tristeza
la soledad y la desesperación. Paso número 4. Con atención en la persona, repítete a ti misma. Igual que yo, esta persona está buscando satisfacer sus necesidades. Paso número 5. Con atención en la persona, repítete a ti misma. Igual que yo, esta persona está aprendiendo de la vida. Entonces, imagínense decir o repetir estos 5 pasos antes de reaccionar. Por ejemplo, cuando alguien viene y nos insulta o nos trata de una manera desagradable o se enoja con nosotros, pues habría muchísimo menos problemas y confusiones en la comunicación. Se puede hacer entre parejas y miembros de familia, entre viejos enemigos. Fíjense qué interesante sería hacerlo con la persona con la que estás peleada, sea en tu familia, en tu círculo de amigos o un ex amigo o en el trabajo. Piensa en tu enemigo y en tu enemiga y di estas 5 cosas respecto a esa persona y te aseguro que la perspectiva va a cambiar y vas al final a tener un poquito más de paz. Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia, por su atención, por su participación. Esperemos que esto nos vaya aportando en la vida para poder crecer de una manera paulatina cada día.